Hola, muy buenas tardes. Los saludo de nuevo. Acá de nuevo estoy yo, Marcos Clemente, corresponsal de la plataforma Comunicar. Y nos encontramos esta vez para hablar con un gran periodista en lo personal, que admiro también, al igual que Tato Aguilera, que ya estuvo en esta oportunidad conmigo. Estoy esta vez con el señor Juan Pablo Marrón, periodista de Teis Sports y de otros medios. Juan Pablo, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcos? Un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo te viene tratando esta cuarentena para empezar? Mira, bien, es un periodo que traté de aprovecharle el tiempo lo más que pude, abocado un poco a la lectura, abocado a estar informado siempre, desde la medida en la que se pueda, ¿no? Tratando de jerarquizar todo tipo de información que llega y de saber discriminarla. Y bueno, de estar mucho también con lecturas que tenía abandonadas o con parte de mi archivo que es una pasión que tengo, y también hasta redescubriendo cosas que hice en otro momento y reciclé en las redes sociales, tratando de potenciarlas también, así que llevándolo así, de esa manera. Bueno, antes de comenzar, te quiero pedir un favor que veo, estoy viendo bastante más en Estudio Fútbol y cuando hacen los programas, denle siempre la razón a Pagani porque un día la va a quedar en vivo. Denle la razón, díganle que sí, porque se enoja de una manera, se enoja con vos, se enoja con Gastón Edul de una manera que, bueno, es cómica, pero un día... Sí, yo ahora, bueno, no estoy compartiendo aire con él, pero eventualmente me puede pasar. La última vez que compartí aire con él fue en enero de este año y durante 3 años anteriormente. Y sí, tiene una manera muy apasionada y muy vehemente de defender un montón de ideas. Muchos piensan que hay un personaje, pero la verdad que él es así. Y bueno, es parte de esto, ¿no? Es parte un poco de encontrar a alguien que genuinamente y con mucha pasión defiende una forma de ver las cosas. En muchas he estado de acuerdo y en otras tantas no. Y bueno, siempre ha sido todo en el marco del respeto, ¿no? Bueno, eh, bueno, para comenzar te quería preguntar, ¿por qué elegiste el periodismo como carrera y como En primera profesión? instancia porque siempre me gustó contar y siempre me pregunté el porqué de las cosas. Yo no sé si los periodistas estamos capacitados para encontrar una respuesta a todo, pero creo que estamos capacitados como para ir en búsqueda de esa respuesta, ¿no? A veces no la vamos a encontrar, nos vivimos preguntando permanentemente el porqué y bueno, tratamos de encontrar a las personas correctas que nos puedan dar ese porqué. Siempre fui una persona que le gustó abrir puertas que están cerradas por algo y ver qué hay adentro, y siempre me gustó contar, y siempre me gustó contar las cosas desde distintos ámbitos, ya sean escribiéndolas, ya sea narrándolas. Desde muy chico siempre me gustó comunicar y entendí que el periodismo reflejaba un poco eso, ¿no? La pasión por informar, la pasión por buscar la noticia para poder informar, en algún momento la pasión por informar primero, que muchas veces nos puede traicionar, y bueno, y también la pasión por informar de la mejor manera posible, con profundidad, con muchas voces, con pluralidad, con cultura, con semántica, con formación. Y hay distintas maneras de informar. La verdad que es una profesión súper amplia, de la que siento que me enamoré de muy chico, con la que sufrí un montón de cosas también, pero creo que por eso la elegí. Eh, Muchos al comenzar esta carrera se le dice, es una carrera muy sacrificada, pero y la que menos ganancia monetaria deja. Yendo a esto, a este dicho, ¿qué tan duro fue comenzar para vos en esta carrera? Para mí fue durísimo. Fueron muchos años de frustraciones, fueron muchos años de fracasos, fueron muchos años de grandes decepciones, de encontrarse con las personas equivocadas, que después terminan siendo experiencias muy correctas y que son de mucha utilidad.
pero en mi caso fue un enorme sacrificio porque las cosas no se me dieron rápido, porque me formé mucho académicamente y estaba como muy preparado para afrontar la responsabilidad de trabajar en un medio grande y la oportunidad no me llegaba, porque formé parte de mi preparación en un contexto de dificultad para encontrar trabajo. Y más allá de toda la formación que tenía y de toda la práctica alternativa que encontré a mi formación, bueno, la oportunidad no aparecía. Pero fui muy perseverante, siempre intenté formarme, siempre intenté conocer gente nueva, siempre traté de dejar los miedos de lado, que a veces nos paralizan y a veces cuando la posibilidad puede ser concreta uno puede escaparle, y haciéndome cargo de mi deseo y buscando sin parar y muchas veces llegando a situaciones límite en lo económico, en lo afectivo en relación a personas, ya sea familiares, amigos, pareja de los momentos. Uno está como muy dispuesto a invertir y en un principio como que no hay una devolución. A veces pasas por trabajos que no son rentados, pasas por trabajar con gente que poco entiende de periodismo y quiere vender publicidad e inventa un producto sin saber lo que está haciendo y uno trata de ponerle la impronta periodística y es lo que menos importa. Pasás por un montón de situaciones y bueno, la verdad es que a mí me costó muchísimo, pero bueno, tanto buscarlo, después pasa a ser un trabajo normal, ¿no? Pasa a ser un trabajo más. Uno lo idealiza en la previa, después es un trabajo más. Y lo idealizás también en el principio. Pero me ha costado muchísimo poder vivir del periodismo, muchísimo. Yendo a lo que fue tu carrera y los comienzos, me gustaría que me cuentes alguna situación complicada que te haya tocado vivir en el mundo del periodismo, como el inicio, o bueno, o el falta de pago, o el tener un sacrificio grande. ¿Alguna situación incómoda o sacrificio grande que te haya llevado la pasión por esta carrera? Sí, muchas. Te puedo recordar dos muy puntuales. Yo durante 3 años trabajé en una productora de deporte para discapacitados. O sea, tenía una cobertura, la productora, que estaba alineada a los atletas con alguna discapacidad. Ya sea tenis en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas, tenis de mesa para disminuidos mentales, fútbol para ciegos. La verdad que es muy complejo ingresar en ese mundo porque una entrevista puede ser más difícil, porque el entrevistado puede sentir que vos estás haciendo caridad y obviamente es una persona igual a vos y tenés que tratarla de igual a igual y eso al principio no es fácil porque hay que adaptarse a un reglamento, a un vocabulario, a ponerse en el lugar del otro y a contarlo como si fuese lo que es en definitivo, la competencia normal que está adaptada. Y no solo era complejo ese trabajo porque, siendo totalmente realista y sincero, no estaba dentro de mis grandes sueños, pero fue mi primer trabajo rentado haciendo periodismo. Conocí otro mundo, pero la productora en la que trabajaba era muy irregular para con nosotros, en esto de cobrábamos cuando se podía, la exigencia era como si cobráramos fortunas o cobráramos en forma. Y uno cuando es joven y es más apasionado, más allá de que la pasión siento que no se pierde nunca, pero hay pasiones más puras, cuando sos joven estás dispuesto a atravesar un montón de situaciones en pos del objetivo y yo estaba muy lejos. En realidad siempre lo estuve, aunque hoy tengo una conciencia, si se quiere en lo sindical, un poco más grande. Nunca he formado parte de un grupo sindical, pero siempre he tenido una conciencia y con el paso de los años, bueno, la he ido perfeccionando. En ese momento era muy joven y bueno, uno a veces toma decisiones porque es joven. Y esa fue una situación complicada porque nosotros estábamos desencuadrados en todo sentido, no contábamos con ningún cuidado laboral, trabajábamos a la intemperie durante muchísimas horas, durante muchísimos días seguidos, no había descanso de verdad y esa fue una situación complicada en general. Y después otra situación muy compleja se dio en el mismo contexto porque mientras tenía ese trabajo rentado, tenía otros no rentados, pero en un medio grande, pero era mi oportunidad de mostrarme en un medio grande radial, más allá de que era una producción alternativa a la radio, y bueno, era muy destratado. Yo, por el conductor de ese ciclo, era muy destratado, era una persona que le faltaba el respeto a todo el grupo y faltaba el respeto al aire,
y yo tenía 22 años y convivir con esa sensación era muy Nombre, si querés, complejo. sos libre de comentar. ¿Cómo? Nombre, si querés, puedes dar, como vos quieras, ¿eh? Preferiría que no, No hay problema. pero era muy complicado trabajar en ese programa de fútbol de ascenso todas las medias noches porque nosotros éramos un grupo de periodistas que teníamos, la verdad, muchas inquietudes, teníamos buena información, teníamos buena salida al aire, teníamos mucha predisposición, lo hacíamos ad honorem, se nos pagaba con el aire. Fue una buena oportunidad porque yo conocí a un montón de gente, pero al mismo tiempo también tuvimos un trato muy ingrato, ¿no? La verdad que tuvimos un trato muy ingrato, muy déspota hacia nosotros y sin lugar a dudas que son marcas que se han superado largamente porque se sabía que se iban a superar y fue más lo que saqué de utilitario que lo que no, pero si vos me preguntás momentos difíciles en mi formación, obviamente que lo pongo en una prioridad porque que alguien te destrate, que lo haga al aire y además gratis, bueno, no es alegre para ninguna persona, pero destaco que fue el lugar en donde pude conocer a la gente que después terminó siendo clave para mi desarrollo profesional. Yo haciendo una pequeña evaluación de esta carrera siempre creo que es tanto el sacrificio como los premios que recibimos. Depende del sacrificio que haga uno, va a ser el premio que reciba mañana o los resultados que va a recibir a tanto sacrificio. Y uno de los resultados o premios que uno toma en esta carrera es rodearse de personajes o grandes íconos de, bueno, en este caso el deporte. A vos hace poco te tocó estar al lado del mejor del mundo hoy en día y para muchos de toda la vida como Lionel Messi. ¿Qué se sintió estar al lado de una figura como él? Mira, fue muy conmovedor. Yo busqué mucho ese momento. No fue la posibilidad que me hubiese gustado plenamente, que hubiese sido entrevistar, formar parte de la entrevista. No era mi tarea en ese momento, pero soy un agradecido a la persona que tuvo la inquietud de llevarme, ¿no? Para que lo conociese. Fue muy breve igual, recuerdo que lo saludé, que le hice firmar una camiseta para un amigo, que le dije un par de palabras, que me las devolvió, que después le mostré la camiseta del club del cual simpatizo, que se tomó una foto con esa camiseta, y que presencié la nota y que fue un momento extraordinario, pero lo tengo ahí como una de las cosas. A mí siempre me apasionó más que conocer a alguien ligado a una posición de figura y súper privilegiada y a una posición súper merecida, como en este caso que estamos hablando de alguien que ha roto un molde en un deporte en donde ya pensábamos que se habían roto todos los moldes y surgió alguien que rompió todos los moldes aún más y pienso que es difícil que alguien lo iguale, pero es un deporte que siempre nos invita a que haya algo más, como el fútbol. Siempre me apasiona un poco más que conocer a alguien, hacer algo periodístico con ese alguien. Y yo en ese momento no estaba como para hacerlo, así que me puse en el lugar en el que me tocó y en el que agradezco que me haya tocado en ese momento, que fue el del espectador y un poco el del persona fuera del periodista que admira a alguien por lo que hace y tuvo la posibilidad de conocerlo unos segundos y de sentirme dichoso de haber estado ahí porque sé que también es el sueño de un montón de personas, ¿no? Y eso que duró un par de minutos, para mí, bueno, está guardado entre los lugares especiales. En el camino siempre uno juega, para los que somos periodistas, juega con, me gustaría hacerle esta pregunta periodística a tal figura y cuando se da la chance, como dijiste vos, se te nubla la mente porque es tan grande la figura de esa persona que tenés enfrente que no atinás a reaccionar. Pero bueno, yendo a la situación con Leo, hace poco un medio, que bueno, yo lo voy a nombrar, TNT Sports, publicó unas noticias falsas de que salió a desmentir Messi hace poco y salió muy enojado y luego, bueno, la gente de ese mismo canal que salió de un programa que, bueno, ya sabemos el conductor, no hace falta nombrarlo, empezó a decir que esto era un juego, como de una manera excusándose de lo que Leo había salido a desmentir. ¿Vos cómo tomaste la reacción de Leo al desmentir esta noticia? Porque sorprendió al mundo.
porque no es de hacer ese tipo de cosas, bueno, los que más lo conocen y los que lo siguen en las redes sociales. No, a mí lejos está de sorprenderme hoy las respuestas de Messi, porque creo que él ha adoptado una postura en los últimos tiempos que es un poco más contestataria, ¿no? Se ha notado mucho en la Copa América de Brasil, se ha notado en su relación con los dirigentes de Barcelona, se ha notado en sus comunicados, así que no me sorprende en lo más mínimo los puntos de vista. Yo no es una persona que conozca, más allá de que haber compartido un par de minutos en un evento, una entrevista a la que fui invitado a presenciar, así que no tengo mucho para profundizar en ese caso. Lo único que puedo decirte es que es una persona que con el paso del tiempo, después de haberlo seguido en distintas declaraciones y ver su evolución discursiva, se ha transformado en una persona más contestataria cuando siente que tocan sus intereses, lo cual me parece correcto. Para los que, nos miran Efecto Selfie, y para los que no, es un programa que Juan Pablo conduce hoy en día, y hoy en día lo está conduciendo desde su casa, respetando la cuarentena, y en la escenografía hogareña que se ve de ahí, se ven un montón de libros y enciclopedias deportivas que él colecciona, que lee. A todo esto quería preguntarte un libro que recomiendes para los jóvenes estudiantes de periodismo y para la gente en sí, un libro que vos decís que este libro hay que leerlo sí o sí. El libro que cualquier periodista tiene que leer sí o sí es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, es la crónica periodística por excelencia, es el símbolo de la literatura de no ficción, es el libro obligado, no es una palabra que me guste la de obligado, pero es el libro obligado, en este caso me tomo la excepción, que tiene que leer cualquier estudiante de periodismo. Es una introducción fenomenal a hacer una crónica de lo que sucede, cómo sucede, por qué puede suceder, y una escritura con un ritmo infernal que no se detiene nunca. Es extraordinario, creo que ha sido un autor, creo que insuperable con el paso de los años, y yo dejo ese libro como primera inquietud para los estudiantes de periodismo. Después sí podría agregar varios ejemplos más que hasta te diría no están ligados con el periodismo, sino para entender un poco la sociedad de hoy. A mí me gusta mucho Zygmunt Bauman, que es un sociólogo que falleció hace un par de años, alemán, y que ha tenido un montón de obras describiendo la sociedad de la actualidad, ¿no? A la sociedad líquida, la sociedad sitiada, el amor líquido. Bueno, hay un montón de textos de los cuales me hice fanático y durante muchos años como que fueron parte de mi lectura obligada también. Como antes comentabas, tu camino a llegar lo que sos hoy, en trabajar en un gran medio como Teis Sports, fue muy sacrificado. Hoy haciendo una evaluación, ¿cómo es trabajar en Teis Sports a diferencia de otros medios? Bueno, en mi caso la comparación va a ser un poco breve porque yo trabajé en un montón de medios, pero todos alternativos, hasta llegar en 2011 a Teis Sports. Entonces podría compararlo con un par de medios grandes que tienen que ver con la radio. Canal de televisión de los importantes es el único que trabajé. Lo que pasa es que estoy hace muchos años, estoy por cumplir 10 años en la empresa. Mira, trabajar en Teis Sports a mí me ha nutrido muchísimo. Te diría que me ha permitido conocer, ¿no? Me ha hecho una mejor persona, pero por lo que conocí, no sé si tiene que ver directamente con la empresa, pero bueno, por todo lo que tuve que atravesar, creo que me hizo una persona más completa, ¿no? Atravesar situaciones, o sea, venir de un lugar y llegar a otro donde existe la exposición, en donde tus compañeros de trabajo pasan a ser las personas que vos consumiste en tu juventud, adolescencia, en los medios, donde formás parte de la cobertura de equipos y estás en diálogo con jugadores que antes veías en otro ámbito, ya sea la televisión, la platea o la tribuna. Entonces, conocer países, conocer ciudades, conocer hoteles, darte cuenta que la gente te conoce, convivir con eso, convivir con la incomodidad de eso, ser reconocido por personas cercanas a vos que por ahí en algún momento de tu vida no te han reconocido, que aparezcan otras personas vinculadas al pasado de golpe. Eso tiene que ver también con cómo uno se va reeducando como persona. Lo que tiene que ver con el medio en general, yo pienso que es un medio que a mí me ha dado la posibilidad de mostrarme en todo sentido. Yo me mostré
como creativo, si se quiere, paso a paso, rompiendo un poco el molde de las notas que se hacían y teniéndolo ese programa como un modelo en mi formación periodística y en lo que veía, pero entendí que se podía hacer algo, no revolucioné nada, pero entendí que se podían hacer cosas muy buenas. Es un canal que me dejó formar parte de una mesa de debate y mostrar también mi aporte desde el debate respetuoso y no tirando tiros, y me dejó hacerlo durante 3 años. Es un canal que me permitió relatar, es un canal que me permitió hacer informes especiales de investigación, que me permitió escribir, que me permitió hacer coberturas en la calle, cubrir clubes, viajar, ir a 2 mundiales, ir a una Copa América, cubrir Libertadores. Podría decirte que es un lugar que me permitió que durante muchísimos años, te diría hasta fines del año anterior, 2019, me permitió ser yo periodísticamente y me hizo crecer un montón y me hizo evolucionar un montón. O sea, te conté un poco lo que vivís estando en un medio como persona y lo que vivís estando en un medio, como me preguntaste bien, o sea, apuntando a tu pregunta, cómo es trabajar en Teis Sports. Trabajar en Teis Sports para mí fue un lugar que me permitió ser yo durante muchísimos años y en el que pude desarrollar un montón de cosas y un lugar que me dejó hasta determinado momento desarrollar un montón de cosas. Hoy estoy por ahí más en una posición en mi trabajo que es muy puntual. Yo conduzco un programa, formo parte de ese programa y listo, pero hubo momentos en donde hice un montón de cosas más. Yendo un poco más para los jóvenes periodistas, hoy los que estamos en formación, que estamos estudiando, ¿vos cómo ves el ámbito para las nuevas generaciones, el ámbito del periodismo, tanto en lo económico como en lo profesional? Mirá, yo estoy en una generación también que quedó un poco en el medio, ¿no? Porque no soy ni de la vieja generación ni de la nueva. Primero porque los de la vieja están hace un montón de tiempo, que está perfecto, y nosotros es como que quedamos en el medio, así que los que van a ver, los de la nueva van a ser ustedes. Y yo pienso que la nueva generación no tiene que verse alterada nunca por el mal uso de la tecnología, ¿no? La tecnología ha estado presente en la nueva generación mucho más que en la mía, que está muy presente, pero en mi edad de formación no estaba tan presente como está ahora. Yo creo que la lectura es clave. La verdad que desconozco si la nueva generación lee mucho o lee poco, no tengo ni idea. Ojalá lea mucho. Yo creo que hay muchos elementos de la nueva generación que al ser universitarios están obligados a leer y que están realizando un buen uso de la tecnología. Como que permanentemente se desacredita a las nuevas generaciones porque son nuevas y vienen viciadas de cosas. Y por ahí son mucho mejores que las que están pasando. Así que entiendo a la nueva generación, la veo con inquietudes, la veo muy rápida también, la veo muy rápida en el sentido de que se ha desarrollado el concepto de la lectura rápida, el concepto de informarse por Twitter, el concepto de leer rápido, del video corto, de la escasez de profundidad, pero me parece que eso más es un mensaje que se baja para los jóvenes que los jóvenes proponiéndolo, ¿no? Entonces, la verdad, lo que no sé en qué situación están. Yo con los jóvenes que hablo y que me relaciono, no los veo mal, ni mucho menos. Los veo en un camino muy similar al que inicié yo cuando estudiaba. No considero que mi generación sea mejor que la generación de jóvenes ahora. No considero que mi generación sea mejor. Sí he notado, por ejemplo, en muchos chicos pasantes que llegan al canal, que no tienen una educación sobre el medio, o sea, que no están al tanto de lo que viene haciendo el medio en el último tiempo, que no han consumido al medio, que no saben qué periodista está en tal programa, cómo se llama tal programa, a qué hora va, o qué pasó en ese canal hace un par de años con algunas cosas. Yo soy de una generación que cuando entró al canal sabía todo del canal y conocía toda la perfección. Entiendo que se han cambiado un poco los ejes de consumo, que se consumen más redes sociales y por ahí menos horas de televisión y no sé qué tanto de radio, o que se consume de televisión por momentos pero no se retiene bien quién hace cada cosa. También porque los medios cambian muy rápido. Los medios cambian muy rápido, los programas cambian muy rápido, las personas las van cambiando de programas muy rápido y eso también puede confundir un poco al espectador, pero confunde también al periodista. Pero bueno,
me pasa eso, no creo que eso sea la generalidad, no estoy en condiciones de decirte que porque muchos jóvenes que entran al canal como pasantes no están al tanto de lo que pasa en el canal, todos los jóvenes son iguales, y tampoco con esto te quiero decir que si no estás al tanto de lo que pasa en Teis Sports, no sos un buen periodista. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo soy más de una escuela en donde sabíamos quién trabajaba en cada medio y qué hacía, ¿no? Y eso no sé si todavía se sostiene. ¿Y en lo económico cómo lo ves? ¿Al periodismo? El ámbito del periodismo para los jóvenes hoy, en lo económico, ¿cómo lo ves? Depende de dónde trabajes, como siempre, depende de dónde trabajes. Si trabajas en un medio grande, para la edad que tenés vas a ganar bien. Si trabajas en un medio alternativo, tendrás que arreglártelas con búsqueda de publicidad, con algún canje. Si trabajas en un medio semi-alternativo, ganarás más o menos y tendrás que tener la posibilidad de tener un trabajo paralelo. La economía y el periodismo nunca fueron muy de la mano. Yo celebro estar en un medio que para ser periodista deportivo tengo que estar agradecido a que tengo la heladera llena. En un país con tantas irregularidades como el nuestro, me parece que es un montón. Y bueno, medios como Torneos y Competencias y Teis Sports han jerarquizado mucho al periodista deportivo, es la verdad. Lo han jerarquizado desde lo económico, y formar parte de medios grandes o de medios de periodismo deportivo en televisión te dan un buen pasar económico. Esa es la verdad, un buen pasar económico en comparación a lo que se vive en otros medios de periodismo deportivo que no son esos canales. Entonces, yo tengo que hablar por lo que sucede. Viviendo en un país de irregularidad, de una moneda que depende de una moneda extranjera, que esa moneda extranjera se dispara, en un país donde los índices de desocupación crecen a medida que pasan los años, en un país en donde la marginalidad es exponencial a medida que pasan las décadas, tengo que sentirme dichoso de formar parte de una empresa que me paga el día primero y que trato de llevar una vida digna, sin grandes lujos, sin grandísimos lujos, depende de los momentos del país. En algún momento me he dado grandísimos lujos, hoy no me los doy, pero no tiene que ver con la empresa en la que trabajo, sino tiene que ver con el país en el que vivo. Yo creo que la empresa a mí me ha cumplido económicamente en todo, así que hablando de la economía siendo periodista deportivo, te puedo decir que mi realidad hoy es una y que en algunos momentos de mi vida ha sido otra. Yo he tenido momentos en mi vida en donde me tenía que colar en el tren para formar parte del vagón porque yo no me podía pagar el boleto porque no quería pedirle plata a mis papás en relación a lo que yo quería hacer. Vos y yo encima estamos cerca, bueno, vivimos en la misma localidad, no sé si estás vos, estás en el... Para no dar una educación en la zona sur del Gran Buenos Aires, no sé si estás en la misma educación. Exacto. Pero bueno, ahora cambiando un poco de preguntas, si se puede, yo creo que el periodismo, para el periodista, el día a día o la transmisión es un capítulo nuevo, porque todo el tiempo podés estar en el medio de una transmisión, no sé si vos coincidís con lo mío, y puedes saltar una noticia y tenés que saltar con esto, pero estás en esta transmisión. Y eso nos lleva a situaciones que nos sorprenden día a día. Y la pregunta va a tu carrera, es lo que más te sorprendió del periodismo, que fue algo que no lo podías creer, que fue algo distinto a lo que viviste en el periodismo. ¿Algún hecho en particular, me decís vos? Y sí, algún hecho en particular que te haya sorprendido. Cuando se cayó el avión de Chapecoense, que de hecho tuve la posibilidad de cubrirlo, fue el hecho que me movió del lugar diario, más allá de que, como vos bien decís, diariamente el periodismo parece rutinario, pero tiene esa parte. Si trabajás en una redacción puede parecerte rutinario, pero estás escribiendo todos los días sobre algo distinto, y eso está muy bueno. Y si vos tenés que ir a conducir un noticiero todos los días, vas a hablar todos los días de algo distinto, y eso también hay un encendido dentro tuyo que no se aburre nunca si te gusta lo que haces. Y después hay hechos que rompen, ¿no? Hay hechos que rompen, o sea, estar en un mundial y que se lesione un jugador de Argentina en un momento inesperado, en la preparación, o que se produzca un conflicto entre el cuerpo técnico y los jugadores en el medio de la fase de grupos,
o que se vaya un técnico en un equipo que vos cubrís, o que arregle un gran refuerzo en un equipo que vos cubrís, o que haya un escándalo extrafutbolístico en un equipo que vos cubrís, o que pasen otras cosas, o que se muera un deportista de élite. En este caso en particular, yo creo que el momento de todos estos momentos, que la mayoría los viví, el momento más significativo ha tenido que ver con la tragedia de Chapecoense, cuando se cayó un avión, se murieron 72 personas, se murió un equipo entero que había llegado a una final de Copa Sudamericana, y jugadores que habían sido despedidos como héroes para ir a jugar una final a Colombia, terminaron volviendo en ataúdes. Me parece que más fuerte que eso en los últimos años no hubo, y yo tuve la posibilidad de presenciarlo. Estuve en la cancha, en Chapecó, entrevisté a los familiares de los jugadores muertos, estuve en un velorio que duró unos 5 días, estuve con colegas de colegas fallecidos, estuve viendo a un club llorar durante 5 horas sin parar, y después estuve viendo el funeral cuando llegaron los cuerpos desde Colombia. Me pareció un hecho súper movilizante, de hiperaprendizaje, muy doloroso, muy conmovedor, y sin lugar a dudas lo más fuerte que me tocó vivir en el periodismo. En toda tu carrera, que es un poco larga, que yo realmente admiro, porque es una capacidad grande la que tenés, porque para mí sos un periodista amplio, como para escribir, como para relatar. Yendo a todo esto, toda esta historia, toda esta carrera que has tenido, te ha dejado siempre un aprendizaje. Y eso es lo que yo te quiero pedir, que me des un consejo, o que nos des un consejo para los jóvenes que nos están escuchando, que vos darías a partir de toda tu carrera. Primero te agradezco por los elogios, y segundo, el consejo que yo doy siempre es el de la lectura. La considero como la herramienta totalmente clave para el periodismo. La lectura es lo que te va a acompañar para tener la mejor semántica posible, la capacidad de comprensión más grande, la oratoria necesaria como para afrontar determinadas situaciones y la capacidad de interpretación. Pero más allá de la lectura, que es importantísima y la tengo como prioridad y como, te diría, puesto uno, nunca perder la inquietud, nunca perder el de preguntarte por qué pasa lo que pasa y de dónde viene lo que está pasando. Nunca perder ese fuego de la inquietud. Yo creo que la inquietud es lo que te va a hacer llegar más lejos. El hecho de preguntarte tanto y buscar respuestas, y cuando estés buscando las respuestas, encontrar personas que te vayan dando respuestas, y cada respuesta es un hallazgo para el periodista y es una información, y de ahí se puede volar un montón. Yo creo que la inquietud es lo más sagrado. El día que el periodista se transforma en alguien que cree tener todo resuelto y todo respondido, y que opera y repite un comunicado, un cable, una nota de agencia, un despacho, como se decía antes, o solo se dedica a presentar videos que salen en las redes sociales, si solo se dedica a hacer eso, bueno, se muere la inquietud. Y más allá de que no deja de ser periodístico presentar videos y cosas que están en las redes sociales y mostrarlas, o comentar cosas, o hacer un armado de lo que sucede con las redes. Bueno, yo conduzco Efecto Selfie, que hay momentos en donde es más periodístico y momentos en donde, bueno, se presentan otras cosas. Y lo que nunca hay que perder es la inquietud. La inquietud es clave y es el mayor consejo que yo puedo darle a un estudiante de periodismo. O sea, que de algo que, por ejemplo, esto está pasando acá, y preguntarse por qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué esto pasó? ¿Qué pasó para que esto pase? Por ahí lo podemos responder, por ahí no. O sea, yo me entero que los chicos de las inferiores de San Lorenzo no están comiendo bien. ¿Y qué hago con eso? O yo digo San Lorenzo por decir cualquier club, porque San Lorenzo trabaja extraordinario en inferiores, pero yo sé que hay cosas que no están bien en las juveniles de un club. Bueno, hay que ir a ver qué pasa, hay que ir a hablar con los coordinadores y preguntarles si en la casa los chicos comen bien, hay que preguntarles si el club se está haciendo cargo de la comida del chico, hay que ir a preguntar cómo llega ese chico a entrenar, si llega bien dormido, si llega alimentado, si llega cagado a palos por los padres, si llega, si se marea, si se duerme, si come todo el día en el club, si el club tiene que hacerse cargo de que vaya, de que vuelva, del barrio en donde vive, de con quién se junta, digamos. Esa profundidad
profundidad y esa búsqueda constante, para la que a veces no hay lugar, pero hay que hacerse el lugar, es lo que nos va a distinguir, y preguntarnos cosas y llegar a las respuestas es lo clave en lo que llevamos adelante como profesión. Bueno, vamos a las últimas dos preguntas, si te parece. Esta ya más yendo para tu opinión futbolística y tu mirada futbolística, que es muy interesante. Yo siempre valoro las miradas futbolísticas de los periodistas, porque bueno, a veces se los acusan, los acusan como, vos nunca te pusiste unos botines y no podés opinar, cosa que me parece totalmente estúpida, pero bueno, discúlpame el exabrupto. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ves la organización de la AFA hoy con todo esto de si se quitan los descensos, si se suman con las categorías menores del fútbol argentino, que yo las veo, en lo personal las veo muy abandonadas? ¿Cómo vos ves la organización de la AFA hoy? Mirá, yo creo que la AFA mejoró en relación a lo que era en el 2016, ¿no? Una AFA intervenida, con una comisión normalizadora, con una selección que estaba en los Juegos Olímpicos y se presentó como pudo. El primer entrenamiento de esa selección olímpica contó con apenas 11 jugadores, una AFA sin ningún tipo de presupuesto, con una selección mayor también desconsiderada, con un conflicto interno muy fuerte y con muchos intereses de por medio. Después, las elecciones que fueron tristísimas y todo lo que vino ya se sabe. Yo la AFA la veo mejor en ese sentido. Veo una AFA recuperada desde lo económico, veo a los 5 clubes grandes un poco como los referentes de la AFA, más allá de sus intereses en particular y de lo que hoy se ha esgrimido en las últimas horas de que ellos sin público no juegan y como mostrándose, en el caso de River, cortándose un poco del resto, lo que pasó hoy que puede cambiar dentro de una hora. Más allá de todo eso que me preguntás, esta es una situación muy particular, un contexto de mucha dificultad, un escenario muy difícil, una situación que contradice a toda la historia, porque esto que se está viviendo ahora no se vive hace 100 años, hace 100 años las estructuras eran otras, y la verdad es que es muy difícil hacer una valoración en un momento de urgencias. Argentina viene siendo en los últimos años un país de muchas urgencias, el fútbol no ha estado exceptuado. Nosotros hace 3 años no tenemos que olvidarnos que el fútbol estuvo 3 meses para poder arrancar porque había un serio problema en relación al gremio y a los clubes, a las deudas y demás, y había un gran problema con el fútbol del ascenso, y después se terminó solucionando y pudieron arrancar y todo pasó. Yo creo que los jugadores están en condiciones de exigir lo que se les ha prometido, porque es su derecho como trabajadores, y también los dirigentes tienen la obligación de defender a los clubes, que en una muy buena parte tienen un serio riesgo de fundirse próximamente, de manera literal. Entonces, yo no me voy a meter con el sueldo de nadie porque no corresponde, pero me gustaría, que es una utopía, que con el paso de los años en algún momento se reeduque esta postura de, en algunos clubes puntuales, empezar a pagar lo que se puede, porque después hay un montón de situaciones que impiden que se pueda pagar lo que un dirigente se comprometió y termina sucediendo todo esto. Después podemos evaluar, no sé si somos quien para evaluar que un jugador cobre determinada plata, si está bien que cobren en dólares, si está bien que un futbolista que no es una figura de extrema jerarquía termine cobrando, que sea un millonario. Yo no estoy en condiciones de ponerme a decir qué tiene que ganar cada uno. Lo que sí puedo decir es que hay clubes que no están preparados para pagar lo que pagan, de eso no tengo ninguna duda. Y que sé que hay clubes de otras categorías que son menores, que a veces afrontan situaciones económicas que en la realidad no pueden afrontar. Entonces, en Argentina, un país frágil, cuando ocurre una situación como la actual, toda esa fragilidad se nota muchísimo más. Y en el fútbol se nota más. Lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en los colegios, lo que pasa en los hospitales, también a veces puede pasar en el fútbol. Que un montón de clubes, ante la no actividad en un tiempo menor, ya corran riesgo. Y que haya un montón de jugadores que realmente no tengan como para... Más allá de que la AFA ha hecho un movimiento muy grande para poder financiar el fútbol de los clubes. Pero hay un montón de clubes que tienen una vida social muy amplia, que con la plata de la AFA no alcanza y tienen que pagarle un montón de empleados, un montón de dinero, a empleados que cobran muy poco, pero todos juntos son un montón de dinero, y no lo pueden afrontar. Entonces, este es un país de fragilidad, y ante una situación pandémica como la actual, esa fragilidad se nota mucho más, salta todo lo que estaba tapado. Entonces, me cuesta
es un momento muy difícil. Yo creo que la AFA mejoró, pero entiendo también que los clubes no han escarmentado con muchas cosas y siempre se caen en lo mismo. Siempre se caen en estas situaciones donde no se pueden afrontar las responsabilidades tomadas y se le busca una vuelta para esquivar esas responsabilidades y empezar desde otro lugar. Muy buena tu respuesta. Muy buena evaluación. No la tenía, te soy sincero. Y tomando en tema lo de la AFA y lo de la selección que habías mencionado hacia atrás, un poco atrás, con todo esto del fracaso del último mundial y con todo lo que conllevó Sampaoli y que bueno que llevó un gran fracaso deportivo el mundial y llegó y derivó la llegada de Scaloni a la selección, me gustaría, entre todos los jugadores que ha citado Scaloni, me des un jugador que a vos te gustaría que tenga la chance en la selección argentina, que capaz la tuvo o no la tuvo de la manera que debería ser. Yo creo que hay jugadores que tendrían que tener más chances. Yo creo que Ignacio Fernández, Milton Casco, Gonzalo Montiel son futbolistas que en la selección en el último tiempo han tenido pocas posibilidades en relación a otros y que tendrían que tener algunas posibilidades más, porque han demostrado largamente que son futbolistas de selección, hablando del ámbito local, ¿no? Después creo que el resto de los convocados ha sido muy bien convocado, creo que el entrenador ha tenido un montón de aciertos, es un entrenador en el que yo la verdad no es que no confiaba, sino que pensaba que directamente no tenía que ocupar el lugar, porque yo soy más de las personas que siempre han pensado que para llegar a la selección se necesita de un proceso, de pasar por un proceso de clubes, de pasar por un proceso de consagraciones, de pasar por un proceso de reconocimientos y que después llega a la selección. Bueno, eso ha cambiado, porque el fútbol ha cambiado también, ha cambiado la manera de seleccionar, ha cambiado la manera de vivir la selección, ha cambiado la importancia de los torneos para los clubes. Antes las ligas locales eran muy importantes y las copas internacionales eran de segundo orden, y hoy las copas internacionales son lo más importante y los torneos locales son de segundo orden. Y dirigir a la selección parece que solo importan los mundiales, como que los técnicos que son muy exitosos en los clubes se enamoran de la selección cuando es ese momento total de que dura el mundial un mes y que todo pasa por ahí y ahí quieren estar. Pero después es como que no termina de seducir. Entonces, por eso se produce toda una variante muy importante a nivel fútbol mundial. Y toda esa variante que se viene produciendo, bueno, hace que te encuentres con un entrenador que la verdad nadie esperaba que iba a dirigir la selección porque no tenía la trayectoria como para hacerlo, pero cambió todo. Entonces, yo creo que este entrenador, con toda esta introducción que yo te hice, tuvo bastantes aciertos. Por ejemplo, Rodrigo de Paul es un gran acierto y es un hallazgo. La posición de Messi es un hallazgo. La titularidad de Lautaro Martínez es un hallazgo. La aparición de Paredes es un hallazgo. Después podemos evaluar realmente si Paredes en esa posición puede jugar ante una selección potencia o un partido determinante. Dentro de todos esos hallazgos pienso que todavía puede haber más. Y entiendo que el fútbol argentino es una reproducción inagotable. Yo en un momento, no digo que me rehusaba a creer eso, pero pensaba que la generación que se fue era la última, gran última, y en realidad el gran último es Messi, ¿no? Yo creo que después hay futbolistas que están ahora que pueden reemplazar a los que se van. Por ahí Agüero puede llegar a ser un poco irreemplazable, pero ya aparece un animal como Lautaro Martínez y seguirán apareciendo. Así que esos que te nombré son los jugadores que yo pienso de entrada, ¿no? Montiel, Milton Casco, Ignacio Fernández, que tendrían que tener más posibilidades en la selección. Siento que no las han tenido como se debiese por ahí. Bueno, Juan Pablo, llegamos al final. En principio, agradecerte la chance. Para los que no saben, tuvimos unos problemas para antes de coordinar un horario y un día, pero bueno, al final se terminó dando. Así que agradecerte, Juan Pablo, por la nota, por el tiempo, por prestarte y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y te haya gustado la nota. Muchas gracias a vos por la paciencia para poder entablar el contacto y claro que sí que me he sentido cómodo. Te agradezco mucho, muy amable.